pedirte. Tu palabra dice que por tu llaga tú nos sanas. Pedimos esta bendición para Natalia Villegas, Dios. Que en este momento, donde quiera que ella esté, tu espíritu, tu presencia esté sobre ella. Y que tú puedas hacer algo milagroso, poderoso en ella. Y que tú sigas, Señor, sosteniendo su vida en sus manos. Pido por sus familiares, que la fe de ellos crezca más, y que los que estamos aquí, que levantaron la mano, que tienen el don de sanidad, estemos orando por ella en la noche. Por esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El viernes a las 8 de la noche, próximo viernes a las 8 de la noche, tenemos la velada de oración. Están invitados. Alguien decía, vamos a traer pan, galletas, pozole y todo. No, pues se va a llenar. Es velada de oración, están invitados, los esperamos. Ok, ¿se acuerdan que predicamos hace 8 días? ¿Cuál fue el mensaje de hace 8 días? ¿Alguien que me diga? Duro. ¿Qué es natural? ¿Qué es natural? ¿Qué es natural y qué es sobrenatural? ¿Qué es natural? ¿Nosotros somos normales? A veces parecemos, pero no somos normales. ¿Y nuestro Dios es? Y todo lo que hace Dios es sobrenatural. Todo lo que hace Dios, aunque tú lo veas como algo pequeño, aunque tú ya estés acostumbrado a lo sobrenatural de Dios, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo entiendas o no sepas, Dios siempre está haciendo algo sobrenatural en tu vida. Dios sabe lo que va a suceder en un día, en una semana, en un mes, en un año. Y Él ya está haciendo algo para que no suceda o para que suceda según la perfecta voluntad de Dios. Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Ok? Eso vimos hace 8 días. Y qué importante era tener el conocimiento de que tenemos un Dios sobrenatural. Un Dios que está encima de toda circunstancia, de toda cosa que podamos estar viviendo en este tiempo. Ok, acompáñame por favor ahora a 1 Corintios. Este versículo te lo di hace 8 días, lo vamos a repetir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. ¿Qué dice aquí del hombre? El hombre natural no puede entender. ¿Qué cosas no puede entender? Las cosas de Dios. Aquí estamos viviendo en un nivel terrenal o natural. Aquí en esta tierra estamos viviendo en ese plan terrenal, humano, que tú y yo lo conocemos al pie de la letra, conocemos qué pasa aquí, qué va a pasar allá, qué hace este, qué hace. Es natural, porque aquí nos movemos, es nuestro medio. Pero Dios se mueve, ¿sí?, en cosas espirituales. Hay un área espiritual, para que me entiendas, un área espiritual. El hombre natural, si tú le hablas de esta área espiritual, te va a decir que estás loco. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Porque las cosas espirituales se tienen que entender en el Espíritu. Sin Cristo Jesús, tú y yo estábamos bajo la autoridad de Satanás. Y Él nos guiaba a hacer todo lo que hacíamos antes, bueno y malo, regular o peor o bonito, como tú quieras. Dice la Biblia que estábamos bajo la autoridad de Satanás. Pero cuando tú hiciste la oración de fe
de recibir a Cristo Jesús en tu corazón, pasas a otra dimensión, a otro nivel. Pasas de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. ¿Qué te parece? Ahora estás bajo la autoridad de Dios y tu vida comienza a transformarse. Pero ahora tú tienes que crecer en el área espiritual. Tú tienes que entender que hay un área espiritual. Hay algo que no está ahí, no sabemos dónde está. Por ejemplo, dice el Padre Nuestro. Cuando ores, vas a decir: Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Alguien ha visto a Dios? Los astronautas ¿lo han visto? Entonces hay leyes espirituales. Tenemos que entender las leyes espirituales. Hay una dimensión espiritual, un área espiritual, pero esa dimensión espiritual tiene leyes. Y tú estás invitado, a partir de recibir a Cristo Jesús en tu corazón, a vivir en un terreno, en una área espiritual. Pero ¿qué pasa si tú no entiendes las cosas del Espíritu? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, leyes del área espiritual. Dime cuál es la ley más grande de la ley espiritual. ¿Más qué? Lo de que hagas por otros Es la más grande. Para que tengamos entendimiento si estoy viviendo en el área espiritual. En esta área espiritual, amar a Dios con todas tus fuerzas. Pero, mira, en esta área espiritual, ¿sí? Hay bueno y hay malo. Está Dios y está Satanás. En esta misma área espiritual. Y lo primero que tienes que entender, que el área espiritual no se ve. Si tú ignoras esto, que el área espiritual no se ve, te van a hacer creer que ya vieron el diablo, que ya vieron el infierno, que ya vieron un ángel, que un ángel se desapareció. O sea, el área espiritual no se ve. Es una ley espiritual. Dice Dios que Dios es el invisible, el más poderoso de esta área. No se ve, nadie lo ha visto. El día que alguien vea a este Dios todopoderoso, se fulmina, se muere en el momento. ¿Qué les parece esta ley? No, es que yo vi al diablo, y es que el diablo se me apareció, y es que yo vi un ángel muy bonito con 2 alitas, o sea, mentira. Ve en Ezequiel cómo son los ángeles. Es que vi al diablo con sus cuernos, era rojo. No, te fuiste a la bombonera y viste ahí a alguien que estaba echando porras. Así no es el diablo. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo son los ángeles? Si tú todavía tienes el concepto de 2 alitas, se te apareció una visión que tú tenías. No se te apareció un ser espiritual. Una ley espiritual es que para que lo espiritual se manifieste aquí en la tierra, tanto el diablo como Dios necesita una persona para manifestarse aquí en la tierra. ¿Qué te parece? ¿Has oído de los endemoniados? Satanás necesita personas que vivan, que entiendan y que crean eso. ¿Has visto a una persona que se manifiesta a Dios en él? También necesitó Dios de una persona. Para que el diablo o Dios hagan cosas poderosas en tu casa, necesita una persona. Tanto el diablo como Dios. Para manifestarse en tu casa. A ti te escogió Dios para manifestarse en tu casa. Para manifestarse hasta la 3ª y 4ª generación. Tu hijo, tu nieto y tus bisnietos bendecidos por Dios. ¿Pero tú quieres? ¿Pero tú conoces el área espiritual? ¿Tú sabes las leyes del área espiritual? ¿Cómo accionamos o cómo promovemos o cómo entendemos el área espiritual? ¿Cómo la hacemos nuestra el área espiritual? Jesús dijo: el hombre no puede hacer nada si no le fuere dado del cielo. Voltea a ver qué hay.
¿Le dirás a Dios, oh, me vas a dar una nube? Todo lo que tú y yo necesitamos viene del cielo, de un área espiritual. Pero ¿cuál es la ley espiritual que yo tengo que accionar para que las cosas del cielo vengan a mi vida en este plan terrenal? ¿Qué tengo que hacer? Orar, creer, fe, amar al Espíritu. Dice la Biblia, también, dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero se confiesa con la boca para la salvación. Si tú no crees en tu corazón, no aquí en la cabezota, si tú no crees aquí en tu corazón que Dios es todopoderoso y lo confiesas, no vendrá a tu vida. Hay que creerlo y hablarlo, pedirlo, creerlo y pedirlo, creerlo en el corazón, no en tu mente, en tu corazón, y hablarlo con tu boca. Y entonces el reino de los cielos, la área espiritual se desvanece para que vengan todas las bendiciones a tu vida. ¿Qué te parece? Yo te podría estar hablando aquí de muchas cosas, por otra ley nada más, para que en esta área espiritual, ¿sí? El Padre nuestro dice, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Quién hace la voluntad de Dios en el cielo? Todos. ¿Quiénes? Y aquí en la tierra, porque dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Allá quién hace la voluntad? Los ángeles. ¿Y aquí en la tierra? Imagínate, vamos a imaginarnos que está Dios ahí ahorita, está viendo acá para Toluca, está viendo aquí este techo, te está viendo a ti, y le dice un ángel que está ahí a su derecha, a ver tú, ve a la congregación de Restauración de Cristo y bendicen a todos los que están ahí, tócalos, sánalos, háblales. Gracias, doctora. ¿Sí? Y el ángel dice, ay Dios, yo creo que voy de aquí 8 días, porque hoy como que no siento ir. Allá en el cielo, mira, oyen a Dios y nada más los ángeles, aquí estoy Dios. No repelan, lo hacen. Una ley espiritual. Si tú estás ya entendiendo el ámbito espiritual que Dios quiere que te muevas, tú eres obediente y ya hacemos su voluntad, no la nuestra. Otro amén por ahí. O sea, hacer la voluntad de Dios no es que estés en el cielo. Dice otra ley espiritual, que tú eres luz. Otro amén. ¿No lo crees? No has entendido lo espiritual. Y que las luces que Dios tiene aquí no se esconden bajo la cama. ¿Eres luz? ¿Sí? Pero hay situaciones que no vayas ahí porque te vayas a contaminar. ¿Eres luz o qué eres? Porque tú no dices, no, espérate, que tengan miedo a ellos, porque lo que yo traigo es más grande, y que ellos tengan miedo de que yo los contamine. ¿Por qué siempre le damos más autoridad al diablo en esta área espiritual? No, es que el diablo me metió el pie, es que el diablo me tropezó, es que el diablo se metió, y el diablo dice, yo no te he hecho nada. Hay que saber vivir en este ambiente espiritual. Entonces vamos a la Biblia para poder entender esta área espiritual. ¿Amén? Amén. Ok, vamos por favor al libro de Mateo 28, 18. Y dice así, aquí está hablando cuando Jesús ya lo habían crucificado, ya había muerto y resucitó y se presentó a sus discípulos y les dijo así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El primer entendimiento que yo tengo que entender, que en este ámbito espiritual el que manda es Dios.
¿Qué te parece? ¿Y dónde manda Dios? Lea. En el cielo y en la tierra. Satanás está en el cielo y ahí está, pero no manda, no tiene autoridad. Por eso Jesús dice: toda autoridad te la he entregado yo. En mi nombre echarás fuera demonios, comerás cosa mortífera y nada te hará daño. Te he puesto a Satanás bajo tus pies. ¿Y quién lo dijo? El que tiene toda la autoridad, aquí en la tierra y allá en el cielo, en el área espiritual. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con el que tiene autoridad o con el que no tiene autoridad? Y si tú crees en la autoridad de Jesús, Él dice que nos da su autoridad. ¿Para qué queremos la autoridad de Jesús aquí en la tierra, tú y yo? ¿Para qué la queremos? ¿Para qué la queremos? ¿Hacer discípulos? ¿Qué más? Necesito saber toda la autoridad que me ha dado Dios. En mi nombre echarás fuera demonios. En mi nombre vas a orar por esto, vas a predicar esto, vas a hacer aquello, vas a sanar. En mi nombre, en mi autoridad que te he dado. Te mueves en esta tierra con autoridad. O no, es que la vida está muy difícil. No, es que ahora estoy un poco desanimado. No, es que no, hoy no pasa esto y hoy esto. O sea, a veces dicen: no, es que el mundo me gana. El mundo es muy poderoso. Y Jesucristo dijo: yo no sé si han oído a gente, yo sé que ustedes no oran así: Señor, apártame del mundo. ¿Han orado así? No. Jesucristo en Juan 17, después lee todo Juan 17, dice: Señor, estos son mis discípulos, están en el mundo. ¿Dónde están? Pero no son del mundo. No los apartes del mundo. El cristiano no se aparta del mundo, lo enfrenta. ¿Por qué lo enfrenta? Porque tiene autoridad. Ahí no voy porque ¿qué tal si caigo? No, y allá no voy porque si me maldicen. No, y acá no, o sea, ¿es esta autoridad que Dios te ha dado? Seguimos aprendiendo del ámbito espiritual. Dios nos dio autoridad, ¿sí? Entonces toda la autoridad que Jesús tiene en el área espiritual y aquí en la tierra, Él te la ha otorgado a ti para que tú la vivas. Ahora acompáñame por favor, Primera de Pedro 2:2. Vamos a ir entendiendo el área espiritual. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. En esta área espiritual hay que alimentarse. Te tienes que alimentar. Y aquí habla de una leche ¿qué? Espiritual. ¿Dónde está? La botellota de leche espiritual, ¿dónde está? ¿Te la han pasado? ¿Entiendes que si tú estás queriendo tener una vida espiritual te tienes que alimentar? ¿Para qué te tienes que alimentar en esta vida espiritual? Ahí dice: para crecer. De enero para acá, ¿cuánto has crecido espiritualmente? No de tamaño. Espiritualmente, ¿cuánto has crecido de enero para acá? Ya estamos en medio año. Ya necesitamos una evaluación y decir: en enero hacía esto y ahorita lo sigo haciendo. Medio año. Las estadísticas en la congregación, en todas las iglesias, es que este es el tiempo en que baja la gente a congregarse. Como que se les baja la batería en medio año, como que ya se cansaron de la vida, como que ya no procede, como que ya no, su fe ya no está, y como que cada año es lo mismo, hermanos. Gracias a Dios que tú estás aquí. Todavía no te entra el aburrimiento y desánimo espiritual. Después la gente comienza a recobrar la fe, el acercamiento a Dios como
octubre, como el 15 de octubre ya como que comienzan a levantar. Octubre, noviembre y diciembre. En diciembre están muy fuertes. Así es siempre en las congregaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se les baja la pila espiritual a medio año? ¿Qué piensan? Porque no se alimentan. Por eso dice aquí, si quieres vivir bien en esta vida espiritual, tienes que desear la leche espiritual, ¿qué? No adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Esa es la palabra de Dios, la leche no adulterada. ¿Pero hay leche de Dios adulterada? ¿Quién la adultera? Los hombres. Los hombres, las personas que estaban en el estudio con Bruno, les estaba hablando de la leche espiritual adulterada, que unos decían que si tu ofrenda dabas tanto, Dios te iba a corresponder. Sí, hablaron de eso. Es una leche adulterada. Hay muchos lugares que están dando leche adulterada, pero a la gente le gusta, porque esa leche adulterada no te demanda a ti compromiso para que crezcas en el espíritu. Por eso yo te pregunto, ya estamos a medio año, ¿has crecido espiritualmente? ¿Deseas la leche espiritual no adulterada? ¿La deseas? Hay personas que tienen su Biblia y no la leen en un mes. ¿Tomaron lechita o no tomaron lechita? Requisitos del área espiritual. Si quieres tener una vida espiritual buena, tienes que alimentarte. Y no nada más con la predicación, sino con el estudio, con lo que tú hagas en tu casa. Acompáñame por favor a Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esta vida espiritual hace la comparación aquí que tú y yo tenemos que ser ¿qué? Piedras, no piedras, piedras vivas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, tenemos vidas diferentes, nos movemos. Pero dice aquí que tenemos que ser piedras vivas para edificar una casa para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Si tú de veras crees en una vida espiritual, tú tienes que comportarte como una piedra para edificación. Que venga alguien chiquito aquí conmigo. Bueno, alguien grandote. Bueno, alguien. Ella es una piedra viva, yo soy una piedra viva. Y Dios lo que hace, nos une. Pero ella tiene sus ideas, ella es arquitecta. Yo no soy arquitecto. Entonces ella dirá, oye, pastor, ¿por qué no hacemos esto así? ¿Y por qué no hacemos esto así? Y un día ella se va de la iglesia porque no le gustó lo que hicimos aquí. Y se va. Y ahora ¿quién me va a sostener a mí? Nadie. Entonces no somos piedra viva y no edificamos una casa para adorar al Señor. Cada quien tiene su punto de vista. Y se van, y de repente vienen, pero no estamos piedras vivas, es que te muevas y que pienses y que hablemos y que nos pongamos de acuerdo. En el Espíritu de Dios es lo que quiere, que seamos piedras vivas. Que si algo no le gusta a ella, lo hable. Y que si alguien a mí algo no me gusta a mí, yo también lo hable. Y lleguemos a un acuerdo. ¿Somos piedra viva en esta casa? Yo le decía hace rato a Alejandro, oye,
vamos a hacer algo con el salón que tenemos allá. Quitamos la alfombra, la pintamos, quitamos el techo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo que les guste. Yo les decía, Alejandro, que opinen los jóvenes. Porque a lo mejor van a decir, hijo, es que ya está bien viejito eso, arreglado como viejitos. Estamos aquí para edificarnos. Que los jóvenes como los grandes nos estemos bien. Ayudarnos. ¿En qué te puedo ayudar? Piedra viva. ¿Qué no es piedra viva que nada más venga y se siente? No salude a nadie ni se va. No le interesa a la iglesia. Pero vivir una vida espiritual es que tú seas parte de esta construcción, que te dejes edificar por Cristo Jesús. Un amén. Amén. Ok, ahí te puedes calificar cómo has cambiado de enero para acá. Ok, acompáñame por favor ahora. Estamos hablando de todo lo que es vida espiritual. Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué tenemos que hacer si estamos viviendo una vida espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nosotros. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que orar? ¿Para qué o por qué? Para que venga el conocimiento de Dios a nuestras vidas. Pero dice algo bien poderoso, dice, con sabiduría e inteligencia espiritual. Yo sé que aquí hay muchos inteligentes. Yo sé que aquí hay muchos que tienen títulos universitarios, doctorados. Yo sé que aquí hay mucho de eso. Pero no está hablando de eso. Está hablando que debemos de orar para tener sabiduría y inteligencia espiritual, para que tú te sepas mover en esta área espiritual. ¿Es igual sabiduría y inteligencia? No. Díganme la diferencia. Duro, porque no oigo. Acción. Ok. Bueno, ¿alguien más por ahí? ¿De este lado? Ok. Sabiduría es el conocimiento de todo lo que hace Dios. Eso es sabiduría. Dice Santiago que si a ti te falta sabiduría, pídesela a Dios. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Ahora, ¿qué es inteligencia? Es lo que tú tienes en tu cabezota. Es lo que Dios puso en ti. En unos puso un 10, otros un 8, otros un 6, otros un 3. Sabiduría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aquí en la iglesia tú te sientes el super sabio y tú te piensas que tú eres el 10 en sabiduría y en inteligencia espiritual? ¿Cómo ves el que está a un lado? Pobrecito, ¿cuándo va a entender? Ya lleva tantos años y no cambia. No hace esto, no hace aquello. Tú tampoco haces nada. Y estamos juzgando. En lugar de orar por el hermano que tú crees que no aprende. A lo mejor sabe más que tú, pero está calladito. Hay que ayudarnos. Si tú crees que estás viviendo en un área espiritual y que tú estás fundado aquí en esta casa, sí, hay que orar unos por otros para que todos podamos tener sabiduría y inteligencia espiritual. Amén. El reino de Dios, dice Jesús, el que quiera ser grande, sirva al menor. No es, si tú eres grande, que te sirvan a ti. Es una ley espiritual. Entonces, si tú te crees sabio y súper inteligente aquí, que nada mereces aquí, híjoles, necesitas empezar de cero otra vez tu vida espiritual. Aquí una vez venían unos jóvenes que habían estado ya como en 5 iglesias y no tenían cabida. Y vinieron y hablaron conmigo. Y ellos lo que presumían es que tenían
biblioteca cristiana, la más grande de Toluca, así dice. Tenemos la biblioteca más grande espiritual o cristiana aquí en Toluca. Pues qué padre, ¿no? Qué bueno que les interese el conocimiento. Pero yo ya sabía que había tenido problemas en otra iglesia, porque ellos ya sabían mucho. Sabían, pero no hacían nada. Bueno, así es. Entonces, un día viene y me dice, y prediqué, y se acerca uno cuando terminamos, y me dice: pastor, quiero hablar con usted, porque lo que predicó hoy, hay un área donde yo digo que Dios se equivocó. ¿Cómo ven? Él sentía que sabía más que Dios. Él se sentía más inteligente y con más sabiduría que Dios. Te vas a encontrar con muchas personas así, que se saben 2 versículos y creen que ya conocen el reino espiritual. No es cierto. No es cierto. Entonces, oremos unos por otros. Hoy llévate la tarea de orar, porque a lo mejor no lo conoces. Los de acá van a orar por los de acá y los de acá van a orar por allá. Tú dices, la de rosa, y tú, el de rojo. Y voy a orar por él toda esta semana, para que Dios le dé esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Imagínate que esta congregación tuviéramos ese beneficio de que todos pudiéramos crecer un 20% este año. Amén. ¿Cómo sería esta iglesia? Ok. El que sigue es Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En esta área espiritual hay bendición. No la vemos porque está en lo espiritual. Esa es la primera ley, ya se los dije. No se ve. Entonces, cuando tú estés ahí, ¿y por qué a mí no me das? ¿Y por qué no esto? Espérate, es una ley. Dios dice que nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Esto no es emocionante? Ok. ¿Qué dice la Biblia de la definición de la fe? A ver, alguien que me lo diga. Duro. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, eso es espiritual. Eso es fe. Es espiritual, es convicción de qué esperas, pero no lo ves. Entonces, no, pues si no lo veo, no creo. Estás mal. Si tú quieres vivir esta área espiritual, tienes que creerlo en el corazón y pedirlo, declararlo por la boca. Y entonces va a venir. ¿Cuándo? Cuando Dios quiere. Porque en este ámbito se hace la voluntad de Dios, no la nuestra. Si tú estás acostumbrado a que todos los días ores y sacas tu petición como la lista del mercado, y te pido esto y te pido aquello y te pido así, sí, te pido y te pido y te pido y te pido, y cuando dices amén, volteas a ver dónde está. ¿Ya llegó? ¿Ya es Dios? ¿Ya? Así no es. En esta área espiritual se pide, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Aquí tú tienes que trabajar mucho en el tiempo de Dios, porque aquí en esta área espiritual no se hace mi voluntad, sino la de Dios. Alguien que lo crea y me diga amén. Hay que creerlo aunque no nos guste. Así es. Ok. Entonces tenemos grandes bendiciones en este ambiente espiritual, tenemos grandes bendiciones, ¿sí? Y van a venir, en el tiempo de Dios van a venir a tu vida. Ok, seguimos aprendiendo de convivir, entender nuestra vida espiritual. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se tiene que razonar? Discernir, entender, comprender. ¿Cómo? Tienes que ir al Espíritu. No tienes que ir a tus emociones. No tienes que ir a tu gran cerebro que tienes, que Dios te dio. No tienes que ir a tus recuerdos. Es que en el año 50 me pasó esto, es que en el año 60 me pasó esto y esto. O sea, no es así.
Tienes que ir en el Espíritu. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Ok, tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, ¿a quién? A Dios. ¿Qué más? ¿Otra opción? ¿Otra opción? Declarar el poder de Dios en mi vida. ¿Otra vez? Declarar el poder de Dios en mi vida. Declarar. Mira, dice que Jesucristo, uno de los nombres que tiene Jesucristo es el consejero. ¿Qué es el consejero? El que te da consejo. Pero tienes que pedírselo. Ese es uno. Otro es el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Tenemos que ir a lo espiritual. No tienes que ir con tu compadre el político, con tu compadre el borracho, con tu padre. No, tienes que buscar lo espiritual. Ahora, ¿para qué vamos a buscar lo espiritual si no lo hago? Vamos a suponer, un hombre o una mujer está enamorado de alguien, ¿sí? Y no le pregunta a Dios, ¿esta es la persona que me mandaste, Señor? ¿Por qué no le pregunta a Dios? ¿O por qué no le pregunta al Espíritu? No, porque sabe que no, Dios le va a decir que no. No vamos al espiritual. El hombre natural no lo entiende, porque se tiene que discernir espiritualmente. Si tú quieres vivir y crecer en esta área espiritual, tienes que consultar lo espiritual. ¿Tu Biblia? ¿Jesús? ¿El Espíritu Santo? Porque después que escogiste mal a ese que tú veías como príncipe con mallas rosas, y después era el charro negro, te quejas con Dios. ¿Por qué, Señor? Y te dice Dios, tú lo escogiste. Tú lo escogiste. Ahora aguántate. A nadie le gustó esto, ¿verdad? Pero ¿estamos en el área espiritual o no estamos en el área espiritual? ¿Lo discernimos espiritualmente o lo discernimos en la carne? ¿Por qué tomamos decisiones de la carne y las hacemos espirituales? A ver, díganme por qué. A ver, díganme por qué. A veces queremos santificar lo que no es santificado. Pues le llevo a la iglesia que ora el pastor por él. ¿Y él quiere vivir una vida espiritual o ella quiere vivir una vida espiritual? Tú, para empezar esta vida espiritual, tuviste que recibir a Cristo Jesús a través de una oración. Ya la hiciste. ¿Alguien está aquí que no ha hecho esta oración de recibir a Cristo Jesús en el corazón? Levante su mano si alguien no lo ha hecho. Ok, entonces si ya hiciste la oración, ¿sí? Dice en 1 de Juan que a partir de que hiciste esa oración con fe, ¿sí? Dios te da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué te parece? Por eso pasas una vida espiritual, porque ahora Dios está en el cielo. Tú ya te tienes que estar moviendo aquí en la tierra y allá en el cielo. Tienes que aprender a vivir en estas áreas. Ahora, ¿Dios es tu Padre? Tú eres hijo y hija de Dios, o hija de Dios. Sí. ¿Somos hijos obedientes o desobedientes? ¿Nos creemos hijos? ¿Obediente o desobediente? ¿Estoy en el área espiritual o estoy en el área terrenal? Sí, vengo aquí los domingos, pero mi vida está en lo terrenal. ¿Queremos crecer? Tú estás aquí, enviado por Dios, para crecer en el área espiritual. Porque el área espiritual te va a dar el equilibrio de vida. El área espiritual, entre más aprendas del Espíritu, tú vas a tener una vida más equilibrada. Y no me vengas a decir, es que yo ya me sé 10 versículos. O sea, ¿y los haces? Sí, te sabes 20. ¿Cuántos haces? Tú y yo aquí estamos para crecer espiritualmente. Oyendo
y haciendo. Esto te lo enseñé hace 8 días. Dice Dios, hay hacedores, hay oidores, pero no hay hacedores. Entonces, ¿qué oyen? No hay un crecimiento espiritual. Tu cabezota ya creció porque te sabes 10 versículos, pero tu espíritu no ha crecido. Tu espíritu sigue igual, de anémico. No agarras la Biblia. No tienes un estudio ni contigo ni con nadie. No oras. No encuentras tu Biblia desde hace 3 meses y la traes en la cajuela de tu carro. Por cierto, mujeres, hay un estudio para mujeres los domingos a las 10 de la mañana. Están invitadas para mujeres. Y hay otro estudio, ¿sí?, para gente que tiene dudas, que tiene preguntas. También hay otro estudio. ¿Quieres hacer crecer tu vida espiritual? Tienes que estudiar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte. No hay otra manera. No es que mañana vayas a la farmacia y pidas, denme unas pastillas para que yo crezca en la vida espiritual. No las hay. Unas supervitaminas espirituales. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, hasta ya la vimos, perdonen. Entonces nos quedamos en el último que leímos, fue Efesios. Sí. Ok, vamos a 1 Corintios 9:11. Ya se me borraron aquí las. Ok, le voy a pedir a que me lo mantengan aquí, todos los versículos. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, en gran cosa sí segaremos de vosotros lo material. A ver, ¿qué hay que sembrar primero? Sembrar. ¿Qué es sembrar lo espiritual? Pero ¿cómo la siembro? Yo sé que es la palabra de Dios. ¿Cómo la siembro en otro? Hay que sembrarla en otro para que tú recibas lo material. Compartiéndonos. ¿Cómo vamos a compartir? Un estudio. Oye, haz un versículo. Dile a Dios, dame un versículo para este domingo. Dáselo a alguien. Y cuando vengas aquel domingo, tú me vas a señalar, Dios, a quién se lo voy a dar. Estamos compartiendo lo espiritual. Compartimos. Es dar lo espiritual. O que tú digas, oye, Dios me dijo que orara por ti. O mira, Dios me dio esta palabra por ti. Te pones a orar desde el lunes hasta el sábado para orar por alguien. Una palabra de Dios, un estudio. Compartir lo espiritual. Y si compartimos lo espiritual, ¿qué pasa? ¿Segaremoslo? ¿Qué es lo material? A ver, ¿qué es lo material? Material, todo, pero a veces queremos sembrar lo material para recibir lo material. Pero esto es sobrenatural. Deposita primero lo espiritual para que compartas lo material. ¿Nos conviene o no? Entonces, o pon en tu casa un versículo para que lo lean todos en la puerta del baño, en la cocina. Un versículo que Dios te dé, ponlo ahí con letras fluorescentes. No sé, comparte lo espiritual. Puedes estar con tu familia y decir, ¿sabes qué? Dios habló conmigo en la noche y me dijo esto. Y Dios me mostró esto. Me da pena. Y si no me creen, y si